aquí. Cristo va conmigo en mi nuevo caminar, me lleva de la mano caminando sin cesar, entre valles y montañas buscaré. Estamos de regreso con nuestra hermosa y bella familia de Nuevo Caminar. Estamos hablando con nuestra hermana María Cano, pero quisiera compartir con ustedes, antes de seguir con nuestra hermana, esta pequeña anécdota. Dice, la persona que no cambia puede equivocarse, pero la que cambia nunca vive equivocada. Dice, el chino y el arroz. Dice, un hombre estaba poniendo flores en una tumba de su esposa cuando vio a un hombre chino poniendo un plato con arroz en la tumba de la vecina. El hombre se dirigió al chino y le preguntó, disculpe señor, ¿de verdad cree usted que el difunto vendrá a comer el arroz? Y respondió el chino, cuando el suyo venga a oler las flores. Moraleja, respetar las opiniones de los otros es una de las mayores virtudes que un ser humano puede tener. Las personas son diferentes, por lo tanto, actúan diferente y piensan diferente. No juzgue, solamente comprende. Y si no puedes comprender, olvídalo. Por eso es muy importante seguir estas pequeñas reglas que nos dice, libera tu corazón del rencor y del odio. Libera tu mente de toda preocupación. Vive sencillamente, da más, espera menos. Dice, envejecer es obligatorio, pero crecer es opcional. Y aquí estamos para eso, aquí estamos para crecer, porque tenemos que crecer y crecer en el Señor, crecer un día a la vez, solo por hoy. ¿Y cómo crecemos? Aprendiendo a través de los testimonios que nos están dando aquí en Jesus Christ Network, en el programa de Nuevo Caminar, testimonio de vida, personas que han sufrido de verdad, pero se han podido levantar. La cosa no es quedarte tranquilo ahí en tu casa, no quedarte quieto, no hacer nada, sino levantarte, hacer algo para poder mejorar, porque hay que cambiar. Y como decía aquí, la persona que no cambia puede equivocarse, pero la que cambia nunca vive equivocada. Necesitamos cambiar, vivir y empezar a comprometernos con nosotros mismos, comprometernos con Dios y empezar este camino paso a paso, pequeños pasos. No tienes que hacer cosas sobrenaturales, sino cosas sencillas, cosas ordinarias que se te van a convertir extraordinarias en tu vida. María, tú nos estabas hablando sobre tu matrimonio anterior, ese matrimonio que tú nos hablaba que tu padre inclusive le pegaba a tu mamá, pero tú pasaste lo mismo, ¿verdad? Oh, sí, yo pasé lo mismo con mi ex esposo. Él también, él como era alcohólico, cuando él estaba tomado, yo no lo soportaba porque eran unos celos, una obsesión, llegaba él maltratándome también, y entonces yo vivía con aquellos nervios porque no podía hablar nada. Si estábamos en una reunión me quedaba callada porque ya él salía con ofensas en contra mí. Yo era el plato de la mesa de él porque él siempre estaba hablando en contra mía. Contaba supuestamente que yo era la mala y él era el bueno, pero él no se daba cuenta que el enfermo era él. Pero aún con eso yo me identificaba que yo estaba mal, aceptando todo las cosas que él me decía, y que yo solo agachaba la cabeza como quien dice, diciendo sí señor, pero era porque yo me identifico que yo estaba enferma, yo tenía un problema con estarle aceptando a él todas las cosas de que él me decía, me ofendía, y yo no tenía aquella fuerza de voluntad para yo defenderme. Y esos celos que tú hablabas, que eran celos obsesivos, tú me comentas, ¿cuáles eran esos episodios? Esos celos era porque si estábamos, por ejemplo, en una reunión, en una fiesta, yo no podía volver a ver a nadie, yo no podía platicar con nadie, era tremendamente obsesivo
para conmigo, ¿me Yo entiendes? quisiera preguntarle a Tania, Tania, ¿por qué tú crees esa obsesión de los celos cuando un adicto está activo en el alcoholismo o en la drogadicción? Bueno, esa persona está completamente desajustada. Celos es debido a una autoestima muy baja, un temor que tiene, y por eso proyecta esa forma de encelar. También puede ser la propia culpa de su forma de actuar en la calle o donde sea, que teme que lo que esa persona ha hecho o hace, su compañero o su compañera lo va a hacer igual. Puede ser en esas dos formas diferentes. Inseguridad. Inseguridad. ¿Culpabilidad tú crees también? También culpabilidad de haber hecho o de hacer lo que hace, y tiene temor que su compañera, en este caso María, que su compañera hiciera lo mismo que él ¿Tú hace. crees, Tania, que porque la persona está en pecado, la persona sabe que está haciendo algo incorrecto? Porque nosotros tenemos nuestro libre albedrío, que ese es el regalo más Sí, grande que Dios nos ha dado. exacto. Y esa persona tiene una culpabilidad por dentro tremenda, pero entonces él quiere seguir amarrado a su adicción, Es correcto. pero no quiere que nadie lo sepa. Entonces, que a los familiares más cercanos, los que tiene cerca, quiere como controlarlo para que nadie sepa nada, todo el mundo calladito, nadie sabe nada, y todo el mundo sabe lo que está pasando. Exactamente. En una familia disfuncional, donde muchas veces hay adicciones, es nadie entra, nadie sale. El secreto, ese secreto que no quieren poner una forma de que todo está bien y nada está bien. Todo está incorrecto. Por eso se le recomienda a las personas que hay que dar ese paso. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando uno llega al grupo, por ejemplo, usted llega a Nuevo Caminar. Usted llega a Nuevo Caminar y ya usted llega, sabe que usted va por el que tiene algún problema de droga, de alcohol, de familia, de codependencia. Usted tiene que entrar, y cuando usted entra ya usted se tiene que quitar la careta. Ya usted tiene que aceptar, ya usted tiene que reconocer. Sabemos que no es fácil, que es duro y que muchas personas no lo quieren hacer. Pero cuando usted da ese paso, ya entonces ese secreto sale al aire. Correcto. Entonces ya tú empiezas a confesar tu secreto, ya tú empiezas a confesar tu problema, tu necesidad, empiezas a compartir en grupos, ves otra persona que inclusive tienen problemas hasta más peor. grandes que el que tú tienes. Y te identificas y entonces te vas ayudando. Correcto. Y eso hablábamos de la autoayuda. Y esos celos, María, ¿dónde fue que llevó tu relación matrimonial? Llegó hasta el caos que yo un día tomé la decisión y dije hasta aquí no más, porque ya no soportaba, yo ya no podía seguir viviendo así, que me azareaba ante toda la gente, que ante mis amistades, ante familiares, y entonces yo dije, bueno, hasta aquí nomás, se acabó todo, y entonces fue donde yo tomé la decisión del divorcio. ¿Qué tiempo te tomó para tomar esa decisión? Imagínate si pasé 15 años así en esa lucha, por eso te digo que yo estaba enferma. Por eso, sí, 15 años en esa lucha. En esa angustia, en esa ese angustia, dolor. en ese dolor que no podía exteriorar, o sea, mis pensamientos, lo que yo sentía, ¿me entienden? En ese momento, porque con aquel temor de que, ay, que qué irá a pasar, qué me irá a decir, eso era para mí frustrante. ¿Y ustedes Qué trataron de buscar en algún momento, antes de ese divorcio, algún tipo de ayuda, por lo mismo espiritual que profesional? No, yo siempre lo busqué espiritual, pero él, mi ex esposo, él nunca quiso. No aceptó. Él no aceptó, y ni era tampoco de ir a la iglesia. Él nunca aceptó nada de eso, porque él lo que decía, él era su yo propio, su yo personal. Me compartías algo, que cuando él llegaba borracho, que él te decía que de todas maneras él un día se va a morir, ¿no? ¿Cómo era el dicho que él tenía? Ese era mi papá. Ajá. Sí, porque mi papá, de tanto que tomaba, él llegó a enfermarse del hígado, y entonces, bueno, acudió al médico y
y estaba con medicamentos. Y entonces mi mamá le decía, él con los medicamentos y tomaba, y entonces yo me preocupaba y le decía, mamá, mi papá volvió a tomar. Claro, él ya no tomaba como lo hacía antes de caer al piso, pero siempre le estaba dando al trago. Así que con al medicamento, enfermo, con cirrosis hepática, con cirrosis, seguía consumiendo, seguía tomando consumiendo, y él lo que decía era que mi mamá le decía, pero niño, deja el trago, que eso te va a llevar a la tumba. Entonces él lo que respondía era, de todas maneras se muere uno. Y eso se llama racionalización en un adicto. Y de eso vamos a seguir compartiendo enseguida que regresamos. No se nos vayan. Andando por la vida, perdido iba yo, buscando la respuesta.